No sigas llorando en tu soledad. Alza tu cabeza, comienza a mirar al horizonte. Gloria a Dios, santo eres mi rey. No fue tu culpa. La gloria y la honra es para nuestro rey. Tremendo fin de semana, ¿verdad? Tremenda semana, y ahora empezamos el fin de semana hoy. Estuvimos Luis y yo en el instituto y Kobe también en lo suyo. Somos Nuevos Horizontes a las Naciones, rescatando al caído. Mi nombre es Edwin del Valle. A mi izquierda mi hermano Kobe y le sigue Luis. Como esto es en vivo, pues nos cogieron ahí hablando una conversacioncita, pero qué bueno, ¿verdad? Porque no tenemos que esconder nada. Todo está abierto ahí encima de la mesa, cartas abiertas, y nos gozamos en el Señor. Sabemos que como el programa anterior que estaban hablando los hermanos acerca de Halloween, y nosotros sabemos que como estamos conectados con el Señor, pues eso a nosotros no nos asusta, porque nosotros éramos parte de aquello, pero ahora somos parte del reino de los cielos y nos gozamos en el Señor. Y hay gente, hermano Luis y Kobe, que pasa por frente de una tienda de esta, ¿cómo que se llama? Una botánica, y se ponen todos nerviosos y pegan a orar. Yo paso por allí, eso es un cero a la izquierda. ¿Por qué? Porque el que está conmigo es más grande que el que está en contra mía. Amén. Aleluya. El hermano Luis tiene un texto que vamos a leer y vamos a empezar, y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar forma a aquello que empezamos la semana pasada, estábamos hablando del orgullo. Ahora aquí vamos a hablar cómo salir del orgullo. O sea, ese antídoto es que le llaman. Sí. El antídoto, como dicen allá los científicos. El antídoto de nosotros es bíblico. El antídoto de nosotros es la palabra del Señor. La gloria sea para Dios. Amén. Dios es bueno. Y el hermano Luis con nosotros. Amén. Vamos a estar leyendo de Santiago capítulo 4, versos 7 en adelante. Pero antes vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Sí, Señor. Pedirle al hermano Kobe que nos lleve en oración, por favor. Sí, amén. Padre, gracias, Dios mío, porque eres bueno, sí, eres Padre, verdadero, sí, Padre. Vamos. Para siempre es tu misericordia. Oh, sí, de Dios. Jehová, qué bueno, Señor, que esto no depende de nosotros, sino que depende de tu Espíritu. Y por eso hemos venido confiados, Señor, que tu Espíritu hoy va a reunir de los cuatro vientos, Señor, esas personas que necesitan escuchar, sí, Padre, que tienen que romper con una actitud orgullosa, Padre. Y porque nosotros entendemos que solamente hay una persona que Padre, puede doblegar el orgullo del hombre. Ese se llama Dios en sus tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, Señor, y te pedimos en tu nombre que tú, Señor, hables al corazón, Padre, empezando ya como lo has hecho con nosotros, ministrando tu palabra primero para que podamos ministrarla a los demás. Sí, Padre, usa los sí, labios sí. de mi hermano Edwin, de mi hermano Luis y los míos, Señor. Sí, mi Y Dios, declaro amado, terreno gloria a Dios. fértil allá afuera, escuchando Oh, tu sí, palabra, Señor. Padre. Y habrá fruto al 100%, Sí, mi Dios. Padre, en el nombre de Aleluya. Jesús. Sí, sí, Amén. sí. Amén. Amén. Vamos Gloria a comenzar a Dios. Dios es entonces bueno. con Amén. Santiago capítulo 4 y vamos a leer el verso 7 en adelante hasta el verso 10. Y estamos hablando bajo el tema cómo salir del orgullo. Amén. Dice, comenzando del verso 7, dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentar y llorar, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bendito Dios, tremenda porción de palabra que Santiago nos escribe aquí en su libro, en el libro de Santiago. Diría yo que no solamente para salir del orgullo, sino para salir de toda clase de pecado, ¿verdad? Claro, Pero sabemos que pecado es pecado delante de Dios, pero hoy estamos hablando acerca del orgullo, por eso nos vamos a enfocar en esto. Pero diría yo que nada mejor que humillarse delante de la presencia del Señor, hermano Edwin, hermano Kobe. Dice muy bien el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En otras palabras, que cuando nosotros reconocemos primeramente
que estamos mal delante de Dios y venimos con esa actitud de sinceridad, porque eso es muy importante, el ser sincero con Dios. Amén. ¿Y por qué debemos de ser sinceros con Dios? Porque ya Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe y a veces pensamos que escondiéndonos o no confesándole al Señor, estamos a lo mejor podemos esconder el sol con una mano, como dicen por allí. Pero en realidad ya Dios todo lo sabe. Y por eso es que aquí dice, humillados delante de la presencia del Señor, entonces el Señor te va a exaltar. Porque antes de que nosotros cometamos el pecado, ya Dios sabía que nosotros lo íbamos a hacer. Y Dios está esperando que nosotros vayamos ante su presencia. De hecho, el Señor anhela, el Señor desea que nosotros tengamos ese sentir de poder acercarnos a Él. Amen. Él dice en su palabra que acudamos ante Él, y voy a parafrasear, que vengamos todo al trono de la gracia, donde podemos encontrar el oportuno socorro. En otras palabras, venir a mí, vengan a mí. Ustedes están mal, están errados, están a lo mejor en pecado, pero vengan a mí y yo tengo la solución para salir de todo esto. Amén. Mira, yo tengo algo que más o menos como un significado que es ser humilde. Significa estar consciente de la esencia de la verdad de quiénes somos. O sea, significa, ¿verdad? Esa verdad de quiénes somos. Si nosotros nos miramos a un espejo y nos damos cuenta, hermano Kobe, que como que algo se está exaltando en nosotros, pues nosotros tenemos que venir y reconocer eso que está saliendo de nosotros y empezar entonces a trabajar con eso. Claro. ¿Cómo trabajamos con eso? Quédese conectado, que vamos entonces a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor, le vamos a estar dando unos datos, unos textos y vamos a estar esmeruzando, rompiendo esos textos donde usted va a poder entender que wow, yo no sabía, o si lo sabía y no lo estaba poniendo en práctica, claro, pues entonces lo puede poner en práctica. Claro. La idea de este estudio es que todos y cada uno de nosotros seamos edificados, aprendamos de el uno del otro, claro, ustedes de nosotros de ustedes, porque siempre nos llaman, nos escriben, le contestamos. Algo que usted tenía idea que yo no sabía, entonces ahí lo recibo yo también, y cuando venimos a ver estamos siendo todos edificados, todos en coinonía, en un mismo espíritu. Amén. Dice, ¿cuál es la verdad? La verdad es que somos meros seres humanos. Es reconocer, sin exagerar ni tampoco degradar, lo que somos como personas en Cristo. Por ejemplo, si usted es un buen predicador y lo reconoce, no es pecado. Pero si se cree el mejor predicador, en ese momento se convierte en pecador de orgullo. Que habemos muchos por ahí, ¿verdad? Que tenemos una labia increíble en el mundo. Venimos al Señor. Entonces el Señor viene y se glorifica en nuestras vidas. Tenemos unos dones, ¿verdad? Donde el Señor nos usa grandemente y queremos traer esa altanería, ese orgullo, esa labia, como dicen en la calle, que uno tenía antes, la queremos sacar en las cosas del Señor. Y aquí tú no puedes venir con eso. Aquí lo que camina es que tú seas como Él era, como Jesús era, como el Señor nuestro Dios caminaba aquí en la tierra. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Él no quiere más ni menos. Él quiere que seamos como Él era. Ese es el mejor ejemplo que nosotros podemos dar de no ser orgullosos. Ser como Él, humilde, como paloma, ¿verdad? Amén. Entonces sigue diciendo, por tanto, no es degradar o reducir uno mismo en la estimación de otro, sino estar consciente del verdadero valor que tenemos como personas. Amén. En Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
que Dios repartió a cada uno. Ujú. Amén. Amén. O sea, no podemos venir, si Dios te da esta medida de fe y te lleva a este nivel donde Dios siempre va a querer sacar lo mejor de ti. So, ¿qué pasa? Si tú te sometes al Señor, Dios va a sacar lo mejor de ti y Dios te va a llevar a niveles que nunca pensaste que ibas a lograr llegar ahí. Amén. ¿Qué viene pasando? Pues entonces ahí es donde uno viene y en vez de venir y querer ser la gran cosa, hermano Kobe, pues uno viene y se vuelve sumiso, ¿verdad? Se Amén. vuelve humilde y permite que el Señor trabaje con uno. Y cuando Dios trabaja con uno, el uno ser testimonio en su caminar de aquel otro cuando te ve dice, wow, de verdad que Dios es grande, mira cómo cambió ese hombre que era un que era un egoísta, un altanero, hacía esto, aquello y lo otro. Cuando viene a ver, este hombre, wow, de la noche a la mañana ha dado 180 grados de cambio. Ujú. Y eso es lo que le agrada al Señor, amén. Claro. ¿Verdad? Amén. Hay un hermano que manda saludos y dice, estoy orando por ti, hermano Edwin. Oscar Hernández. Amén. El pastor Oscar, que Dios lo bendiga. Amén. Mucho, lo amamos, lo queremos. Él es de Honduras, está en Walton, pero él es hondureño y le mandé unos textos a unos hermanos hondureños, a un pastor, el pastor Wilmer, allá en Honduras, en San Lorenzo. Sí. Le mandé el texto a ver si se conectaban. Si se conectan, saludos a Honduras como quiera, Amén. a Casa de Misericordia, que también apoyamos allá en Honduras, al pastor Héctor Orlando Solto, al pastor Cristian, allá en Tela, los amamos, los queremos y estamos dando un estudio más a un siervo, Denis, que estaba en Casa de Misericordia, ya él salió de Casa de Misericordia, pero hermano Kobe, Luis, estuve hablando con él anoche a las 9 de la noche. Amén. Y me dice que todos los días, o sea, que él siempre ve el programa y no lo ve en vivo, pero él sube a YouTube y él está viendo todo él vio el de la semana pasada, ayer me dijo. Qué bueno. Y yo le estuve hablando de que estamos haciendo el desenlace, despeluzando el desenlace del orgullo, de cómo poder dejar ese orgullo y entrar en la misericordia del Señor. Amén. Amén, amén. El pastor Oscar también pidió oración, que Dios le ayude en el día de mañana. Amén. So, vamos a orar por él. Le damos saludos. En un ratico aquí estaban conectados Walton, que me imagino que es el pastor Oscar. Estaba también desde Florida conectado, de Aguas Vivas, Puerto Rico, estaban conectados también. El Salvador acaba de conectarse con nosotros en este momento y le damos la bienvenida y estamos hablando de cómo salir del orgullo. Los hermanos han estado desglosando verdades bíblicas. El hermano Morales leyó un texto poderoso, cómo nosotros hemos de humillarnos debajo de la poderosa mano del Señor. El hermano Edwin leyó otro texto poderosísimo, que nosotros debemos de reconocer, de no vernos con mayor estima, Amén. sino vernos de acuerdo a como Dios a nosotros nos ve. Yo creo que esas son claves para nosotros romper con lo que es el orgullo y salir de eso. Sabe que mientras ustedes estaban hablando, yo me acordé de un pasaje, está en el Viejo Testamento, se repite tanto en Éxodo como en el libro de Números, y es cuando está hablando el Señor de ordenar a sus ministros. Amén. Y esa palabra ahí, Ecuador, le damos la bienvenida a Quito, Ecuador. Amén. Quito Pinchicha, Ecuador, bienvenido a su programa Nuevos Horizontes. En esa escritura, hermano Edwin, cuando se habla de la ordenanza del Señor, esa palabra, ordenar, cuando tú vas al original y la buscas, lo que significa es lo siguiente: que Dios te dice, abre la mano y te pone lo que Él tiene en tu mano y es tuyo. La ordenanza del Señor. Si uno entiende esto nos da a nosotros un sentido de humillación y de humildad tan grande, que Dios mismo viene, nos dice que abramos la mano y Él pone en nuestras manos aquello que Él está confiando en nuestra vida. Esa es la ordenanza del Señor. Entonces, cuando uno entiende esas cosas, hermano Ed, entonces uno se mantiene. Si hay orgullo en nosotros rompemos con eso. Por ejemplo, yo le puedo dar testimonio. Yo sé que en mí se encontraba un orgullo bien grande antes de servirle al Señor. Amén. Yo me di cuenta cuando yo me vi en el espejo de Él, en el espejo de Dios. Ahí yo me di cuenta que verdaderamente habían áreas en mi vida donde el orgullo estaba predominando.
No me lo pudo apuntar una persona, ni me lo pudo quitar una persona, pero cuando yo me vi en el espejo de Dios, ahí las cosas cambiaron. Ahí yo no podía poner pero, porque lo que se ve en ese espejo es lo que uno es. Ahí no puedes decir que alguien, no, lo que se ve en el espejo, cuando el Espíritu Santo te confronta, eso es porque está en ti. Y punto. Lo grande de esto es, hermano Kobe, que cuando Dios te confronta, Dios viene y se encarga de ponerlo en tu corazón. Y lo lleva a tu corazón y de ahí te lo sube a la mente. Entonces, allá en tu conciencia, tú estás luchando con eso. Estás luchando con eso, hermano Luis, el que tú sabes que estás mal, pero como que no lo puedes dejar porque te sientes como muy y no quieres soltarle eso. Pero el Señor dice, como le dijo a Pedro, ¿me amas? Que si me amas, Pedro, pues entonces te dice y pone tu nombre y dice, Edwin, ¿me amas? ¿Cómo, Señor? No, si yo no estoy haciendo nada malo, yo solamente levanté un poco los hombros así para arriba, yo no hice nada más, eso no es nada malo, Señor. Y él vuelve y te dice al oído, ¿me amas? Pues ¿por qué haces eso? Y tú vienes y dices, ay, deja bajar los hombros, que es que los tengo muy altos. Entonces te das cuenta que de verdad el orgullo se te está yendo a la cabeza y tienes que bajar. Y tienes que bajar no porque te está apuntando fulano, sutano, prensejo, el amigo, el hermano, tu mejor amigo, ese hermano que tú amas mucho y te dice las cosas en la cara. No porque te lo dijo él o tu esposa, porque te lo dice el mismo Señor. Te lo trae al corazón, te lo trae a la mente, te lo trae a tu conciencia y tú vienes y maquinando con eso ahí en la mente, tú dices, tengo que bajar si de verdad quiero agradar al de arriba. Porque la idea es esa, lo que queremos aquí es agradar al Señor, no es agradar al hombre, no es que el hombre diga, no, como él tiene un buen carro, como él se expresa bien, como él sabe, tú sabes la gente que no sabe expresarse, que no tiene escuela, mejor dicho, que no tiene escuela y cuando tú vienes a ver, te traen un mensaje, una humildad, te traen una palabra que tú terminas tirado en el piso, postrado, llorando. Y eso que no tiene palabras, o sea, no tiene escuela, no tiene teología como tienen otros, pero te dijo 2 o 3 palabras y te la dijo desde un punto de vista, desde adentro del corazón. Y esa palabra entró a tu alma, pasó tus huesos, llegó a los tuétanos y allá como una espada de doble filo empezó a arrancar todo aquello que no le agrada al Señor y a escudriñar y a sacar y ese orgullo empieza a salir y ese egoísmo y esa altanería y todo aquello que no le agrada a Dios viene y lo pega a desglosar, y cuando tú vienes a ver estás postrado llorando, ya no es orándole al Señor, es llorando, derramado en lágrimas, hermano Luis y Kobe, pidiéndole perdón por todo aquello que solamente Él sabía adentro de tu ser, que ningún hombre conoce, pero que Él sí conoce, y Él te baja de allá, de ese escalón que tenía y te dice, tú perteneces acá conmigo, acá abajo. Y te lo dice tan sutilmente, hermano Luis, que te llega tan adentro que tú no tienes otra cosa que postrarte y decir, perdón, Dios mío, perdóname, Señor, no lo vuelvo a hacer. Yo sé que tengo ese error, tengo ese problema en esa área de mi vida, yo voy a cambiar. Y tú mismo empiezas a cambiar. Amén. Claro, sabe, hermano Edwin y Kobe, no hay nada mejor que poder ser ministrado por una persona que uno sabe que es humilde. Claro. O sea, es como que la humildad de esa persona crea la atmósfera para uno poder recibir, aun cuando es una palabra dura y fuerte que viene de parte del Señor. Amén. Yo diría que en muchas ocasiones, y esto lo he visto en algunos, no todos, algunos que tienen el llamado de profeta, y no es que no tienen el llamado, pero que por dar la palabra de una manera
de altanería, Ujú. altivo, entonces como que esa persona no recibe la palabra. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, si uno es más humilde y permite que la humildad de Dios invada ese mensaje que Dios te ha dado, ese mensaje que el Señor ya ha preparado para esa otra persona, entonces yo pienso que eso prepara el camino para que esa otra persona lo pueda recibir. Porque después de todo, el anhelo y el deseo del Señor es que esa persona le dé la espalda a lo que está haciendo. Yeah. O sea, que le dé la espalda al malo. error. Amen. No es que esa persona se ponga rebelde y ahora diga, pero déjame hacerlo entonces pues, ahora aún más, porque mira, So, el propósito es ese. Y la humildad es algo que es muy importante, diría yo, de acuerdo a lo que dice la palabra, donde dice que debemos de someternos los unos a los otros. Amen. O sea, en una ocasión vemos en Gálatas que el apóstol Pablo habla que tuvo que reprender a Pedro. O sea, a Pedro, que fue uno de los apóstoles, Esa escritura es una escritura que, me perdonan, pero esa escritura cuando uno se la dice a un católico, eso es un insulto, porque para ellos el primer papa fue Pedro, pero ahora vemos a Pablo reprendiendo al primer papa. Claro, y entonces más adelante vemos que Pedro escribe, creo que en primero o segunda de Pedro, donde dice que escuchen a Pablo, porque el hombre sabe lo que está diciendo. Estoy parafraseando, no lo dice así, pero dice algo así como que escuchen lo que él está diciendo. O sea, porque el Señor había dotado a Pablo con una revelación tremenda. O sea, él fue el que escribió la tercera parte del Evangelio, del Nuevo Testamento. Entonces, el Señor nos llama a que nos sometamos los unos a los otros, y ahí entonces que verdaderamente se va a ver la humildad de nosotros. Por ejemplo, como dije, Pablo reprende a Pedro y no vemos que Pedro hace una carta y dice no escuchen a Pablo, ese hombre es un hereje. No, sino que más adelante le escribe escúchenlo a él. Amen. Amen. So, Amen. se sometió. Una Amen. autoridad, siendo autoridad, se sometió a otra autoridad. Amen. Que él podía decir, no, pero yo caminé con Jesús. Ujú. ¿Qué es lo que te cree? Tú lo encontraste en el desierto, Tú que te llegaste salió una luz. después, tú llegaste A lo después. mejor no fue ninguna luz, eso fue la mente tuya. Yo estuve con Jesús, él podía decir eso. Yeah. Pero Pedro fue humilde y dijo, Y ok, reconoció. él está en lo cierto. Siguiendo tu línea ahí, en estos momentos, en el tiempo de ahora, Luis, ¿qué tú crees si hubiera sido en el tiempo de ahora Pedro y Pablo? ¿Tú no crees que los Pedro y los Pablo hubieran tenido tremenda guerra? Sí. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, si yo llegué primero, tú vas debajo de mí. Lamentablemente. Tú no vas encima de mí. Quiere decir que Pedro, como tú dices, ¿verdad, hermano Luis? Le hubiera dicho todo lo que tú acabaste de decir para llevarse la vanagloria, Claro. El reconocimiento y la gloria, sí. Pero no, vemos que Pedro da el ejemplo, y para eso es que eso está ahí, para que nosotros tomemos el ejemplo. Y no importa si el Señor nos llamó pastor, evangelista, profeta, lo que sea, hay momentos donde uno tiene que quitarse el llamado y puede ser uno de los líderes o hasta un niño que Dios envíe. Amén. Y si la palabra tú sabes que viene de parte de Dios, mejor humíllate. Claro. Amén. Y humíllate porque viene de parte de Dios. Gloria a Dios. Y es mejor que el Señor te hable antes de que entonces Dios te humille delante de la gente. Amén. Eso es así. Ahí sí, Le damos bienvenida a Virginia, al estado de Virginia, Beaver y a Ceylon. Beaver y Ceylon conectados, El Salvador conectado también, estaba Conérico conectado con nosotros también. Le damos la bienvenida. Nuevos Horizontes a las Naciones, desde aquí, desde postreros tiempos hacia las naciones. Le estamos hablando a las naciones en este momento, hablando sobre el orgullo, cómo salir del orgullo. Y hemos hablado que la clave del orgullo entonces es la humildad, ser humilde, humillarse Amén. bajo la poderosa mano del Señor. Yo quisiera leer un texto bíblico, porque cuando escuchaba a mis hermanos hablando, me llegó una escritura donde hay una falta de humildad hoy en día en la iglesia. Y es de acuerdo a esta escritura. Segunda de Timoteo, Pablo escribiéndole a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, procura con diligencia ser aprobado por Dios. ¿Y por qué yo uso esto? Porque yo he visto una falta de humildad en nosotros como iglesia en lo que tiene que ver la preparación en la palabra de Dios. Amén. Nosotros como iglesia muchas veces negamos ser instruidos en la palabra de Dios
Y la excusa que nosotros usamos para tapar nuestra falta de humildad, decimos, el Espíritu de Dios me revela todas las cosas. Y no es que el Espíritu no te lo pueda revelar, es que hay una falta de humildad de someterse a personas que Dios está usando hoy en día para enseñar la palabra del Señor. Dice la palabra que la iglesia primitiva se sometía a las enseñanzas de los apóstoles. Amén. Y escuchaban. Y hoy en día tú ves muchas personas que no quieren estudiar esta palabra, no quieren ser instruidos en esta palabra. Y Pablo está escribiendo aquí. A Timoteo le está dando instrucciones. Procura que tú seas aprobado por Dios. ¿Cómo? Enseñando la buena palabra. Y yo he visto esa falta de humildad dentro de las congregaciones. Se nos pesa a nosotros someternos a alguien, a un estudio bíblico, no, algo tan simple como un estudio bíblico, que alguien nos enseñe la palabra de Dios. Y eso es falta de humildad también. Porque es eso, yo lo veo de esta manera. Dios a mí no puede darme la revelación completa. Tal vez me dé una parte y entonces va y usa a Cornelio por allá y yo tengo que juntarme con Cornelio. Y cuando Cornelio me diga a mí lo que Pedro le tenía que decir a él, entonces ahí la cosa concuerda. Lo mismo con nosotros. Amén. Puede ser que el Señor me hable algo a medias y yo venga y me junto con Edwin y le explico a Edwin y de repente algo que yo no entiendo y Edwin me dice, oh no, mira, lo que pasa es esto. Claro. La Biblia dice esto y esto. Y esto y digo yo, oh claro, hermano Edwin, ya, ahora entendí. Entonces a veces yo veo también esta falta de humildad dentro de nosotros mismos en la iglesia, que no nos gusta someternos a que alguien nos instruya en la palabra del Señor. Y sabe que, hermano Kobe, escúchame que interrumpa, pero yo creo que el Señor hace esto a propósito para crear unidad entre el cuerpo. Amén. Pero lamentablemente lo que vemos entonces es desunión. O sea, no, yo no puedo someterme a lo que dice el hermano Kobe, no puedo hacer lo que dice el hermano Edwin o como sea. Entonces el Señor a propósito lo hace así, porque entonces imagínense, a Pablo le tuvieron que poner un aguijón para mantenerlo humilde, porque él mismo lo dice en la palabra. Él lo dice para que no me saltase por todas las revelaciones que el Señor me ha dado. El Señor me ha dado un aguijón, el cual le he pedido 3 veces que me lo quite y me ha dicho que me baste la gracia. Entonces, quédate con la gracia y no te quejes. Dale gracias a Dios que te salía a mitad de camino en el burro ese que iba. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros? Que el Señor envíe un aguijón para que entonces también nosotros seamos humildes. No tenemos que esperar que el Señor nos envíe un aguijón. Solamente tenemos que someternos porque uno sabe, dentro de uno sabe cuando la palabra viene de Dios o no viene de Dios. Amén. Y muchas veces sabemos que viene de Dios y como tenemos ese ego peleando dentro de nosotros, no la queremos recibir porque es fulano de tal. ¿Me entiendes? Y eso es algo que es feo. Qué feo, ¿verdad, hermano Luis? Nosotros trabajamos así. Uno sigue el hilo del otro. Y por eso es que nos pasamos cada uno de los tres. O termina Luis y lo coge Kobe, o lo cojo yo, o lo coge el otro. Qué feo, ¿verdad? Es entre los hermanos estar en ese dímite direte, como dicen en la calle, ¿verdad? Porque ese tirijala, ¿verdad? Porque no quiero creer, me cuesta que sea Luis el que me diga esto es así, la palabra es así, tenemos que caminarla así, se te está yendo un poquito a la cabeza esto, aquello y lo otro. Me cuesta venir y recibirlo del hermano Luis. Lo puedo recibir del pastor, pero no del hermano Luis. ¿Cómo va a ser? Si somos hijos del mismo Dios, y no importa que me lo diga Luis, o como tú dijiste ahorita, que me lo diga un niño de 7 años, si estoy mal, estoy mal. Claro. Y tengo que empezar a aceptar y reconocer que estoy mal y empezar a caminar en ese caminar del Señor, que es el que el Señor quiere que caminemos todos. No es solamente al pastor, el Señor no es el único que Él quiere bien, que esté caminando ahí, y las ovejas. Por eso Él puso ese ángel, el ángel de la iglesia. ¿Para qué? Para que todos lo sigan. Pero si el Señor le reveló algo a Luis, que yo estoy haciendo que no está en orden o en acorde con su palabra, pues entonces yo tengo que someterme. Y tengo que bajar de ese ego céntrico de esa soberbia que tengo en mi vida, y tengo que bajarme al nivel de lo que el Señor quiere en mi vida para mi caminar. Amén. Mira, como estamos hablando cómo salir del orgullo, pues vamos a leer Efesios 6 del 10 al 18, que no es otra cosa que ponernos la armadura
de Dios. Amén. Mira, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, si nos vestimos mi hermano Kobe, si nos vestimos de la armadura de Dios, cuando vengan esas acechanzas, cuando vengan esos momentos difíciles, donde nos encontramos que se nos quiere subir el ego, ahí entonces nosotros vamos a poder luchar con el enemigo para que no entre como un aire sutil eso a nuestra vida, y cuando vengamos a ver nos estemos comportando de esa forma. O sea, tenemos que llegar con el antídoto antes que pase, antes de, no después. Antes de, ya nosotros tenemos que venir y con la palabra del Señor, con la armadura de Dios, estar esperando que estas cosas van a pasar, porque el momento dado que tú te metes con el Señor, el enemigo va a buscar una puerta para hacerte daño. El enemigo va a buscar cualquier puerta que él pueda para entrar. Si dejas la ventana, como yo le digo a los muchachos en el programa, si tú dejas la ventana un poquito abierta, sutilmente él va a entrar por ahí. Y entonces cuando vengas a ver, el ego se te ha subido y te estás comportando como tú no querías comportarte, porque eso no eran tus intenciones, pero llegaste a ese nivel y fue porque te descuidaste en alguna área, te descuidaste un poco y ahora te encuentras de esta forma. Amén. Y sigue diciendo: vestidos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Amén. 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 No quería saludarte, nos mandan a decir que nos aman, te amamos también. Yesenia Quijano nos manda a decir: Dios le bendiga, tremendo tema, sigan adelante y los amo. Yesenia, acabas de leer ahora al hermano, a escuchar al hermano Edwin hablando de con quién es nuestra lucha, hermano Edwin. Amén. Yeah, claro. Que con el orgullo. Yeah. ¿Con quién es nuestra lucha? Es con el orgullo. Entonces, por eso es que estamos trayendo temas y palabras a través de la Biblia que nos dan, el Señor nos da para poder contrarrestar esto que se llama el orgullo. O sea, si el Señor, como tú decías anteriormente, Kobe, el Señor te llena la copa hasta que sobreabunde. Claro. Y te la sigue llenando. Pero depende de ti, si tú, cuando tienes esa copa llena, vienes y te crees que esto lo hice yo por mi propia fuerza. Me vuelvo independiente porque veo la copa llena, porque me estoy regocijando en el Señor, porque todo el mundo me llama, porque todo el mundo busca al evangelista tal, al maestro tal, al profeta tal. Entonces ya te sientes acá arriba. ¿Qué pasó? El Señor te estuvo llenando la copa, pero eso es de Él. Él permitió darte todo esto en abundancia para que tú puedas recibir y darle a otro, pero quedarte humilde. Claro. No venir y subirte porque te llenó la copa tanto que se sobreabundó y está como si pones una copa ahí, se llena tanto que se desborda. Ese es el Señor dándote, el Señor es así. El Señor, yo siempre digo que no paga los viernes, pero Él paga, y cuando paga bueno. Todo el tiempo. No pagará los viernes, pero Él paga. Y paga bueno. Y no se ha quedado debiéndole a nadie. Y no se... Amén. Entonces, ¿qué pasa? Cuando paga bueno, pues entonces tú vienes y recibes todo esto en abundancia y te sientes como que eso es de parte mía porque yo me lo merezco. Usted no se merece nada. Usted tiene suerte que se merece ir al cielo con Él y la gloria de Dios, la gracia del Señor nos hace salvos. Claro. Eso es lo único que nos merecemos nosotros, pero que Él es tan bueno que nos da todo esto en abundancia.
y lo recibimos y es para dárselo a los demás. Hay muchos debajo de nosotros que no conocen al Señor, que entonces nosotros le podemos enseñarle a ellos orgullo o le podemos enseñar humildad. Claro. Entonces el Señor lo que quiere es que de toda esta abundancia tú le demuestres a Él humildad. Eso es así. Y cuando le demuestras esa humildad, a pesar de toda esta abundancia que el Señor te ha dado, esta persona que no conoce al Señor dice, yo quiero de lo que Él tiene. Claro. Yo quiero de lo que Él tiene porque mira cómo Él... que cuánta humildad hay en ese hombre o en esa mujer, y yo la conozco hace 10 años, hace 15 años, Claro. yo sé cómo él era, yo sé cómo ella era, y hoy por hoy mira qué humildad tiene, y no se le ha ido la humildad, teniendo un Mercedes, teniendo dinero, teniendo en abundancia. A veces no es dinero, a veces es conocimiento, y tienes en abundancia todo este conocimiento, pero el Señor permite que tengas todo este conocimiento, Claro. porque hay personas que te están mirando desde otro punto de vista, y cuando te miran, ellos aprenden de ti, se Claro. copian de ti. Entonces hay muchos allá afuera que se copian de nosotros. Viven mirándonos. Hay ojos, tus hijos, amistades, familiares, tu mamá si no conoce al Señor, tu papá si no conoce al Señor, si está bebido en drogas o en alcohol. Entonces te ven que te quedas humilde, siendo lleno en abundancia en el área que Dios te quiera dar abundancia. Entonces, cuando te ve humilde, y aún si estás pasando por un problema, te quedas también humilde, Claro. y no sale esa soberbia de ti cuando estás Claro. pasando por ese desierto, y estas personas que están alrededor tuyo están mirando y están aprendiendo y te están cogiendo de ejemplo. Claro. Y en otros tiempos ellos saben que tú hubieras explotado como un psiquitraqui, o sea, que hubieras explotado Es como una una nueva. bomba. Hubieras explotado como una bomba. Y entonces, ¿qué pasa? El Señor viene y te mantiene humilde. Claro. Dentro de ese dolor te quedas humilde. Todos los ojos que te están mirando dicen, wow, de verdad que el Señor es grande. Claro. Hay veces que no tenemos ni que hablarle a las personas, mira, Dios es bueno, Dios te va a salvar, vente. No, ellos mismos, hermano Kobe, Luis, vienen y te dicen, Kobe, yo quiero ir donde tú vas. Tú diste el testimonio un día de un muchacho que quiso, que te aló y te preguntó qué estaba pasando contigo. Amén. Ya, y así hay mucha gente que según los días pasan en nuestras vidas, en nuestro caminar con Cristo, se nos acercan, nos llaman. Hay personas a veces que en lenguaje tan simple como por ejemplo, personas que vienen de la calle, que te ven a ti y después de estudiarte, de saber que tú eres genuino, vienen y te dicen en inglés, como le gusta decir a ellos, you're the real deal. Tú eres real. Porque la gente no está probando. Amén. Y no está probando porque ella sabe que existen dos tipos de creyentes hoy en día. Lo que verdaderamente, mira, ayer, hermano Edwin, hermano Luis, yo estaba estudiando la palabra en mi casa y llegamos a un verso en Juan 10, que cuando yo leí ese verso, mi hermano, ahí fue una presencia del Espíritu Santo. Pero mira cuál era el verso. Cuando Jesús está hablando que él es el buen pastor, él dice, el que es asalariado, cuando ve al lobo, deja las ovejas solas. Y yo leí esa palabra y ahí descendió una presencia del Espíritu Santo en mi casa. Y yo me paré ahí, Wow. solamente a meditar en esa palabra. Wow. El asalariado, cuando llegan los problemas, Sale corriendo. Claro. pero aquel que es el buen pastor. Y el buen pastor dice, yo di mi vida por ustedes, o sea, yo me humillé, Jesús se humilló. Amén. Cuando hay humildad, mi hermano, como tú decías ahorita, no importa el problema que venga, cuando uno está bajo la poderosa mano del Señor, que de eso es lo que dice el apóstol Pedro, humillado bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará en su debido tiempo. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que esperar. Cada uno de nosotros tenemos promesa del Señor. Algunos ya el Señor nos ha hablado, como el hermano Edwin. El Señor le ha dado una dirección específica. Quiero que abras 100 programas. Usted dirá, wow, eso es demasiado. Dios le habló esa palabra. Han empezado ya a cumplirse esas promesas. Amén. Él solamente está siendo obediente. Él no es que está viendo programas, es el Señor, y el Señor lo está usando a él ahora. A nosotros está en el proceso de mostrarnos el camino de las promesas que tiene. Tiene promesas, y lo único que nos dice, humillados bajo la poderosa mano mía. Es lo único que yo quiero. Amén. Y yo os voy a exaltar en su debido tiempo. Así que a los hermanos que nos están escuchando a través de la línea México, que acaba de conectarse en este momento,
damos la bienvenida, pero te decimos, hay una clave para romper con el orgullo. Y es humillarse bajo la poderosa mano del Señor, sabiendo que en su debido tiempo el Señor nos va a exaltar. Así que vamos a humillarnos todos bajo la poderosa mano de Dios, hermano Edwin. Zacarías 3, Y vamos a ver las manos de Él. Vamos a ver las manos del Zacarías 3, Señor del 1 al 3. haciendo cosas grandes. Una cosa rapidita que iba a compartir. Saludos a Flonita Ramírez en México. Nelly, vamos a estar orando por ti. Nelly Norasco por finanzas. Paola Lemus saluda la programación desde Honduras. Honduras, yo los quiero mucho. Voy para allá en enero, si Dios lo permite. Amén. Vamos a estar en Choluteca, Honduras, en enero. Ya hoy estuve hablando con 2 pastores y estamos preparando algo ahí. Lo tenemos en la olla ya. Cocinándose. Nos vemos en Honduras en enero. María Jo, saluda, Dios los bendiga. Te amamos, María. Te queremos mucho, tú lo sabes. Libe Ríos, fiel oyente, conectada, escuchando. Libe Ríos, gracias por ser una fiel oyente. Dios sabe que estás ahí pendiente a todos los estudios que damos y Dios bendice y paga bueno. Amén. No paga los viernes, pero Él paga. Y cuando tú recibas tu paga va a ser en abundancia, como estamos hablando. Amén. Yo puse una pregunta, hermano Edwin, en el chat. Yo le preguntaba a los hermanos, para usted, ¿qué es la humildad? Nos responde una hermana y dice, hacer morir el yo y menguar para que el Señor crezca en mí. Amén. Amén. Recibimos esa definición de la humildad. Definitivamente que sí. Y habiendo ya dicho eso, rápido me llega a la mente la humildad que tuvo el Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista había ganado una reputación muy grande. Tenía discípulos Juan el Bautista, que en una ocasión le dijeron, los discípulos de Jesús están bautizando más gente que tú. ¿Ya? Y Juan el Bautista dice exactamente lo que el hermano acaba de decir. Es necesario que yo mengue para que Él crezca. En otras palabras, yo tengo que humillarme porque este es el Hijo de Dios. Déjame humillarme porque es necesario que Él crezca y yo disminuya. Yo solamente vine a preparar el camino, nada más. Yo no vine a hacer nada más, sino a prepararle el camino. Y qué mejor ejemplo el de Jesús, al igual cuando Jesús muestra su humildad, que se sentaba con prostitutas, se sentaba con quien sea. En aquel tiempo, si hubiesen habido drogadictos, hasta con ellos se hubiese sentado. La Biblia no habla de ello, pero sabemos que hoy sí en día Jesús se sienta con los drogadictos a través de su pueblo, a través de sus siervos. O sea, qué mejor ejemplo. Y el Señor nos da un antídoto poderoso en Lucas. Lo estaba buscando, pero no lo pude encontrar. Pero es donde el Señor les relata o le dice a los discípulos que cuando se han enviado a hacer algo, reconozcan que simplemente son unos siervos inútiles. Siervos inútiles. O sea, porque han hecho lo que su Señor le ha enviado a hacer. En otras palabras, como Pablo le decía a los corintios, que estábamos hablando de esto la semana pasada, ¿qué tiene usted que no se te haya dado? Amen. O sea, todos los dones que ustedes tienen, Corintios, es porque el Espíritu Santo se los ha regalado. Así, ¿por qué se están jactando? ¿Por qué están diciendo uno de Pablo, Amen. otro de fulano, otro de mengano? Así que diría yo, wow, qué mejor ejemplo que el de Jesús, Amen. Que pudo mantener esa humildad aún estando en un cuerpo humano. Él podía decir, no, yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo si quiero hago esto, si quiero hago lo otro. Pero no, él nos mostró lo que era una verdadera humildad. Amen. Ahora sí, hermano Eri, vamos a leer Zacarías capítulo 3, verso 1 al 3, ¿me dijo? Sí, es conocer su posición en Cristo, que me gustaría que la leyera. Okay. Y entender que usted está en Él y Él en usted. Amén. Así que vamos a leer, usted allí busca en su Biblia Zacarías 3, verso 1 al 3, y si no puede, pues entonces simplemente escuche. Dice de la siguiente manera, dice, mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y luego el Señor mismo hace una pregunta, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Hasta el 3, ¿verdad? Sí, hasta el 3. Es que
cuando nosotros venimos y conocemos nuestra posición en Cristo, ¿verdad? Eso nos hace humildes. Eso nos hace que nosotros entremos en su presencia y lo que yo siempre digo es que traigamos al cielo aquí, a la tierra, que traigamos el cielo a nosotros. Yo estábamos dando un estudio, ¿verdad? De 6:30 a 7:30 y después venimos hacia acá, y de eso hablábamos también en el estudio, cuando le damos el corazón a Cristo, que se rompe como un velo. Amen. Y no es otra cosa que entonces el Señor nos permite ver lo que no veíamos antes. Claro. O sea, el Señor permite que tú veas de la gloria de Él Amén. en ti. Claro, eso es así. En ese momento tú pegas a reconocer y a ver la gloria de Dios en tu vida. Y por eso tú no puedes venir y enaltecirte porque viste eso y creerte que Dios me habla más que a mí. Claro. No es así. Dios no te habla más que a ti. Dios quiere hablarnos a todos por igual. Pero entonces, porque Dios te usa a ti, entonces tú vienes y envuelven la masa, ponen todo al revés. Entonces, entonces el Señor, Dios puede usar al que quiera. Claro. Dios no tiene que usarte más que a ti, más que a mí, puede usar al que quiera. Entonces, nosotros somos los que venimos y distorsionamos la palabra del Señor y la llevamos a otro nivel y hacemos otras cosas que de verdad no le agradan al Señor. Y el Señor no se alegra de cosas así. Por eso es que nosotros traemos este tema hoy, para traer la conciencia al pueblo y a entenderle y reconocer que la gloria es de Dios, Amen. no de nosotros. Que solamente nosotros somos vasos que Él usa para demostrar su gloria en nosotros, a través de nosotros. Pero es Él, no es yo. El que una persona venga y se sane, porque uno venga y diga, en el nombre de Jesús, eres sano. Es Él, Es Jesús. es Jesús. Amén. No soy yo. Yo, por mí, esa persona se quedaría como está, porque lo único que le puedo traer es 2 aspirinas, Tom, a ver si te salva, si te ayuda esas 2 aspirinitas. Pero qué bueno es el Señor, que Él dice, tú no necesitas aspirina, tú me tienes a mí. Y cuando el Señor viene y su gloria, tú te reguindas de esa gloria y dice, en el nombre de Jesús, Amén. eres sano. Amén. Es porque eres sano. Y Dios sabe que te puede usar a ti para sanar a este hombre, a este niño, a esta mujer. Pero el que Dios haga eso contigo, lo podía haber hecho con aquel niño de 7 años. Pero le salió de él usarte a ti. Amén. Entonces, pues como el Señor viene y lo usa a esta persona, ¿verdad? Entonces se le sube el ego y eso es lo que no queremos, ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando, para que el que se sienta un poco fuera del camino del Señor, de esa humildad de Dios que Dios quiere para tu vida, pues entonces que entremos en razón, analicemos nuestra vida, nos miremos en un espejo y empecemos a cambiar. Amén. Dios quiere que cambie. Dios quiere que te mire, que te mires en un espejo y veas a Cristo en ti. Amén. No es que vea a este egocéntrico, a este soberbio, a esta soberbia. No, Él no quiere eso en ti. Él quiere cambiarte como Él está cambiando a muchas personas allá afuera, y Él quiere que tú seas parte de su equipo. Él no quiere que tú seas parte del otro equipo. Él no quiere que tú te pierdas. Y de la única forma que no te vas a perder es si cambia. Cambia para el equipo de Él, empieza a caminar como Él caminaba en la tierra, pudiendo haber nacido en la casa del rey, nació en un pesebre. ¡Cuánta humildad! Y eso es lo que Él quiere de tu vida. Eso es lo que Él quiere de la mía. Eso es lo que Él quiere de Kobe, de Luis. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Que seamos representación de Él aquí en la tierra. Y que cuando caminemos nosotros, Él se siente orgulloso allá arriba. Yo me imagino el Señor, cuando tú eres una persona humilde, y Él mira hacia abajo y dice, esa es mi hija. Esa es mi hija, por esa yo voy a donde quiera. Ese es mi hijo, por ese yo voy donde quiera. Por la humildad que tiene.
Amén. 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 Dándole saludos a Kissimmee, Florida, Long Island City, New York. Yo tengo familia en Long Island, allá en Nueva York. Si son ellos, les bendecimos. Si no, también te bendecimos porque eres familia en Cristo también. A México también, Cuernavaca, México. Amén. Le damos salud y queremos decirle que nosotros no tomamos esto livianamente. Cuando nosotros vemos cada estado, cada nación que nos sintoniza, nosotros entendemos algo. Hay un pueblo que anda buscando palabra de Dios. Y por eso nosotros existimos, Nuevos Horizontes. Amén. Existe para llevarte palabra de Dios y aplicaciones prácticas. Pues nosotros sabemos que el tema del orgullo es bien delicado y que opera dentro de nuestros medios. Sí, y nosotros queremos llamarlo por lo que es orgullo. Vanagloria, lo llamamos como es, pero también así el antídoto. Para eso lo llamamos como humillados bajo la poderosa mano del Señor. Yo puse una pregunta en el chat, no sé si los hermanos han escrito, pero yo quise preguntar: ¿cómo puedo ayudar a alguien que es orgulloso dentro de nuestro medio? Lo acabo de poner ahora mismo. Usted puede escribirnos, aunque salgamos del aire, puede escribirnos. Queremos saber de ustedes. De acuerdo a lo que hemos hablado, se han dado algunas claves aquí de cómo nosotros ayudar a esas personas que tienen orgullo a salir de ese orgullo. Lo primero que yo podría decir es que la única persona que puede ayudar a alguien para salir del error del orgullo es Dios. Sí, a través de ti, te puede usar a ti a través de una palabra, pero es Dios, porque nosotros los seres humanos somos bien complicados, y más cuando se trata de que nos digan qué hacer. No nos gusta, pero cuando Dios a nosotros nos ablanda el corazón, entonces no hay nada que podamos hacer. Por ejemplo, a Pablo, cuando el Señor le dijo a Ananías que vaya, Ananías no quería ir. Yo he escuchado a este hombre y el Señor dijo algo muy interesante. Dijo: no, ve, porque a él yo le voy a enseñar lo que él tiene que sufrir por causa de mi evangelio. En otras palabras, el Señor está diciendo: a Pablo yo le voy a enseñar a ser humilde. Pablo va a entender lo que es caminar bajo mis estatutos, y cada hombre que se encuentre con la palabra de Dios va a entender lo que es la humildad, porque Dios nos hace a nosotros humildes. Créame, Dios pone situaciones, a veces no son ni personas, situaciones en nuestra vida que nos hacen humillar a nosotros y entender: wow, Señor, tú quieres que yo dependa de ti solamente. Y eso es lo más bonito. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuánto me queda, hermano Paul? Nos pasamos 10 minutos. Ok, nos pasamos. Quiere decir que hasta aquí llegó. Pero conclusión, esperamos que hayas podido entender, esperamos que hayas podido reconocer si estás en equivocación, si estás equivocado, equivocada, cómo has estado comportándote. Lo que queremos es humildemente traer la conciencia al pueblo que el orgullo no nos lleva a nada, al contrario, nos quita. No nos da nada, nos quita ese amor, esa paz, ese gozo que siente el Señor cuando tú eres humilde. Saludos a Netherlands, por allá de lejos nos están viendo. Saludos a Neverland, así de difícil. Amén. Así Eso de es lejos. Europa, eso es Holanda. En Holanda, Neverland, Holanda. Guayama, Saludos. Puerto Rico. Guayama, Puerto Rico. Ya, pues, déjame decir algo rapidito de Netherlands. Yo tuve esta conversación con el hermano Morales. 60 segundos. Eso es rapidito esto. Eso es para que nosotros entendamos el poder del evangelio. Yo le comentaba al hermano Morales que uno de los estudios que yo estoy haciendo en mi casa con mi familia, pudimos conectar a mi tía desde Netherlands. Yo no me acuerdo haberle dado a mi tía esta información. No sé si son mi familia allá que están conectados. Pero yo le dije a ella que le iba a conseguir la información de unas iglesias allá que son cristianas, y ella está interesada en esto. Y ahora yo escuchar que Netherlands está conectado, que hay hambre allá de Dios también. Amén. Y nosotros no tomamos eso livianamente. Eso son respuestas del Señor de que el evangelio está llegando a muchos lugares. Y déjeme decirle, Netherlands tiene dos problemas bien grandes. Número uno, allá la pornografía y lo que es la industria del sexo, de la prostitución, se ha hecho ilegal allá en ese país. Se necesita gente que vaya y predique el evangelio, porque allá es legal prostituirse. En ese país, allá en Europa. Yo creo que ellos están en falta de la palabra de Dios. Y qué bueno que alguien de Netherlands se acaba de conectar. Te amamos y te bendecimos en el nombre del Señor. Quiero decirle a Nelly Norasco que vamos a estar orando por ti. Nos vamos a llevar tu petición para la iglesia y allá vamos a estar orando por ti. Saludos a nuestro pastor Gilberto Samano, el Centro Cristiano La Puerta Abierta. Este momento es momento de despedirnos.
es el momento triste, ya que estábamos bien contentos porque estábamos hablando con el pueblo recibe y eso me encanta hacer el trabajo del Señor. Antes trabajaba para el enemigo y trataba de ser el mejor, ahora quiero ser el mejor para nuestro Dios, para el Dios del cielo y el Dios de la tierra y el Dios de todo esto. Amén. Vamos a despedirnos. Será hasta la próxima y shalom. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Será hasta el sábado que viene a las 8 de la noche. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Te queremos, te amamos. Amén. No sigas llorando, no sigas llorando. No sigas llorando en tu soledad. Alza tu cabeza, comienza a mirar al horizonte. No fue tu culpa, yo lo sé. Estás muy herida, yo lo sé. Yo sé que te duele. Tu corazón no aguanta más dolor. Tienes muchos deseos de llorar y gritar. Quisiera ser ave y volar. Piensas que nadie entiende.